no habrá muerte. En ese siglo venidero no habrá muerte. No se casarán, no se darán en casamiento, hay una resurrección y no habrá muerte. Y Pablo en muchos lugares de sus cartas explica acerca de la venida del Señor, y en su venida la muerte será vencida. Es uno de los errores de la iglesia de hoy, la cual cree en un milenio después de la venida de Cristo, la segunda venida y después otra más, donde en ese milenio va a haber muerte. Pero la Biblia es clara cuando dice que no habrá muerte. Cuando Jesús venga y venga el siglo venidero, los muertos resucitarán, ¿entendemos? Es un tema muy bonito de entender, pero hay que entender que uno de los grandes errores que hay acerca de eso es que va a haber muerte en el milenio. Porque creen que va a haber muerte en el milenio. Y la palabra dice que cuando estemos con Cristo ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto y ya no habrá, amén, más dolor. 7 hermanos tuvieron a esta mujer. Jesús no le dijo nada, pero bueno. 7 hermanos y ninguno de ellos dejó descendencia. Usted ve allí de que Dios creó al hombre y a la mujer para procrear, para tener hijos, para procrear. Y cada uno moría y según la ley se quedaba entonces el otro hermano para tener descendencia y ninguno tuvo descendencia. Después murió la mujer y le preguntaron al Señor, en el cielo, ¿tendrá descendencia ella? ¿Con quién se va a casar en el cielo? Esa fue la pregunta. ¿Con quién va a estar en el cielo? Y Jesús le dijo, no te equivoques, en el cielo seremos como los ángeles. Allí no habrá sexo, allí no habrá esta situación que hay aquí abajo, allí el cuerpo no tendrá eso que Dios creó en realidad y que es algo santo para Él en el matrimonio, amén, sino que seremos como los ángeles y todos resucitarán porque Dios es Dios de vivo y no de muertos. Y yo les dije a ustedes en el domingo pasado que van a resucitar todos, los impíos van a resucitar y los santos van a resucitar. El problema es para dónde vamos, que hay una diferencia para dónde vamos. Amén, pero va a haber una resurrección, porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Amén. El espíritu de Moloch sobre las naciones, y de eso quiero hablar en esta mañana. El espíritu de Moloch sobre las naciones. El Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora, emitió el viernes un fallo que revoca la protección al derecho de abortar una criatura. El magistrado conservador Samuel Alito redacta el texto, amén, y dice el fallo. En el texto hay 213 páginas de ese texto. La Constitución no confiere el derecho al aborto y los fallos anteriores que garantizaban el derecho al aborto de hace 49 años atrás, que se les ocurrió, amén, quedan revocados. Es decir, el derecho al aborto queda revocado porque la Constitución de los Estados Unidos no respalda el aborto. Los magistrados de la Corte Suprema son la pared de fuego, escuche esto, la pared de fuego de esta nación. No sé si usted sabe lo que es una pared de fuego. Y usted va a hacer una construcción y vienen los bomberos y tienen que ver ahí una pared de fuego. El carro de ustedes que montan tiene una pared de fuego que está delante de usted, delante del timón. Eso que está allí es una pared de fuego. Por eso usted ve un material ahí, amén, que es para eso. Y los magistrados de esta nación, y gloria a Dios porque el presidente anterior, y esto no es política, puso 3 magistrados conservadores. Y yo digo, Dios hace las cosas como Él quiere, cuando quiere y como quiere. Amén. Y los magistrados de la Corte Suprema son la pared de fuego de esta nación. Estos hombres que escribieron el futuro de esta nación estaban muy, muy claros. Muy claros. Hay algo que guarda a esta nación de caer en manos de tiranías y es la Constitución, en la cual quieren cambiar, la cual quieren destruir, la cual le quieren pasar por encima, porque ahora hay un espíritu en todas las naciones. No solamente lo vemos en esta nación, sino en otros países, en otras naciones, lo que está sucediendo. En estos días mismo hubo una situación, creo que fue en uno de los países europeos, ahora se me olvidó el nombre, también hubo una situación, hubo muertos, hubo un corretaje, todo esto, amén. Lo que protege a esta gran nación es esa Constitución que es atacada continuamente. Nuestra Constitución es esta y es atacada continuamente, pero no la pueden derribar.
porque Dios no necesita que lo defiendan. Dios no necesita. Por años han querido destruir esto. No la pueden destruir. Al contrario, bendito sea su nombre. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la he enviado. El espíritu de la iniquidad, de los inicuos, que ni creen en Dios, ni quieren creer en el Señor, ni hay piedad en ellos, porque la palabra dice claramente tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Muchas veces parecen piadosos, pero por un lado están de acuerdo con el abortar, están de acuerdo con matar a una criatura en el vientre, porque Satanás siempre ha pedido sangre. Eso es algo que tenemos que estar entendido. Satanás pidió sangre y la sangre del Hijo de Dios fue derramada por nuestra vida. Amén. Y Satanás pide la sangre de los niños, ¿verdad? Porque aquí hay un gran misterio y hay una situación y hay un problema en la nación y en el mundo entero que corre y no hay quien lo pare, déjenme decir. Esto es algo que será parado por momentos. La iglesia tiene que pelear la batalla de la fe, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en la mente de las personas que rigen esta nación. Vemos barbaridades que se dicen hoy día, vemos cosas que no tienen congruencia ninguna y son mentiras totalmente influidas por el espíritu de error, el espíritu del anticristo, el espíritu de la iniquidad que ya está en acción y que corre sobre todas las naciones. Y hemos titulado este tiempo el espíritu de Moloch sobre las naciones. El espíritu de Moloch sobre las naciones. Moloch fue un dios, supuestamente con D minúscula, amén, que los fenicios hicieron. En aquel tiempo los fenicios, que tenía sus manos extendidas, su cabeza es la cabeza de un toro, y sus manos estaban extendidas para recibir a los niños recién nacidos, y ahí los quemaban. Dios constituye la ley y le dice al pueblo de Israel un sinnúmero de reglas y de mandamientos para que no se mezclaran con estos pueblos. Amén. Y el pueblo de Israel cayó en el espíritu del error, cayó en el espíritu de mentira, porque sucede cuando muchas veces no tenemos oídos para oír y nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. ¿Están conmigo? Se corrompieron, se mezclaron la ley con toda mentira, dejaron la verdad, los mandamientos, amén, terminaron con lo que Dios le había dado. Tan es así que la ley se perdió, como muchas veces se lo he enseñado, hasta que Esdras y Nehemías establecen entonces los muros de Jerusalén y la ley. El pueblo entonces ve lo que la ley decía y lloraba en gran manera el pueblo cuando oyeron a los sacerdotes hablar de esto. Pero anteriormente, amén, ellos se mezclaron con los otros dioses y con los otros pueblos. Vaya conmigo a Levítico 18 y el versículo 21. Y quiero que vean la escritura que habla acerca de esto. Levítico 18, el verso 21. Amén, dice claramente. Y el libro de Levítico es algo que en realidad usted debiera leerse en su tiempo para conocer lo que la ley establece y establecía para el pueblo de Israel. Y muchas cosas que son leyes morales que son también para la iglesia. Amén. Que son también para la iglesia del Señor. Y dice Levítico 18, 21, dice: y no des hijos tuyos para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. ¿Usted está ahí? Usted lee ciertas cosas en el libro de Levítico y se va a dar cuenta que son costumbres que nuestros pueblos lo hacen y nuestros pueblos continúan haciendo. Pero es clara la escritura cuando dice allí que Dios le dice: no le den sus hijos a Moloch, no sacrifiquen sus hijos. Y es el mismo espíritu, el espíritu de Moloch es el espíritu que está dominando la mente de todos estos jóvenes y de toda esta cantidad de personas
amén, que abogan y que gritan y que se enfurecen, amén, por tal de sacrificar a un niño, amén, y matar a un niño en la criatura de su madre. ¿Están conmigo? Amén. Es importante ver estas escrituras para ver las leyes que Dios le estableció al pueblo de Israel. Estas son leyes morales. Amén. Y es sumamente importante que la iglesia pueda ver estas cosas, porque estas cosas no terminan con el Nuevo Testamento, si las leyes morales continúan en la vida del gentil, en la vida nuestra. Amén. Y dice allí la escritura claramente en el capítulo 20 de Levíticos, ¿verdad? Y Dios está hablándole a Moisés. Moisés le está dando la ley al pueblo. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Dice: y yo pondré mi rostro contra el varón y lo cortaré de entre los pueblos, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de prostituyéndose, en pos de este Dios que se levantó, una imagen, una estatua, y son espíritus que vienen sobre la vida de los pueblos. Amén. Y usted dirá: ¿cómo es posible que alguien sacrifique un hijo a un Dios y que lo quemen? Bueno, eso eran los tiempos salvajes estos que existían en aquellos, el espíritu del mal que estaba en ellos. Amén. Y por eso es que cuando yo leo la escritura anterior, la leí con un propósito, que veamos que Dios estableció que esta mujer que no tuvo descendencia se casara y con el hermano no tuvo descendencia y se casara, porque Dios nos llamó a tener descendencia. Dios dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne, para que hubiera descendencia. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Procread y multiplicaos. Amén. Pero este espíritu que está continuamente desde el principio, que es el espíritu de la muerte, es el espíritu del sacrificio, es el espíritu de la entrega de sangre en sí al enemigo, a Satanás, a estos espíritus malos, a estos dioses con D minúscula que el hombre mismo ha levantado, ¿verdad? Creando en ellos la maldición en sí, de donde salen muchas cosas que son aberraciones para Dios, a un Dios santo, a un Dios creador, a un Dios que quiere que procreamos, a un Dios que nos ha dado la vida para vivirla y para tener una vida, amén, en la cual nosotros sigamos la justicia y la verdad. Entendamos claro lo que Dios dice al pueblo: no sacrifiquen su Dios. Y lo hicieron, hermano, lo sacrificaron, de todas maneras lo hicieron. Cuando yo veo Jeremías capítulo 32 y que voy al capítulo 32 de Jeremías, estas escrituras son muy importantes. Y Dios le dice al pueblo a través de Jeremías que sufrió por el pueblo de Israel porque ellos dejaron toda la ley, dejaron toda la verdad. Jeremías 32, gloria al Señor. Dice Jeremías: por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Es decir, no solamente fue el pueblo fue guiado por los profetas, el pueblo fue guiado por los sacerdotes. Amén. Todos ellos se apartaron de la verdad. Amén. Y yo le hago a usted una pregunta en esta mañana. Amén. Los cristianos, hay una cantidad de cristianos que piensan como piensa hoy la gran multitud que está detrás del espíritu de Moloc. Cristianos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Eso me lo preguntan pastores a mí y yo les digo: lo que sucede es lo siguiente. Amén. Y yo no hago otra respuesta, ¿ok?
yo no hay otra respuesta. Si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo, si tú has nacido de nuevo, si tú conoces la Escritura, si tú sabes lo que dice la palabra del Señor, tú no puedes correr con la corriente de este mundo. Tú no eres creyente. Tú no tienes piedad. Tú tendrás apariencia de piedad, como muchos que están hoy en eminencia, pero estás negando la eficacia de la palabra. Estás negando la eficacia de ella. Tú no eres creyente. Y eso es lo que yo le he dicho a mis hermanos cuando me dicen, yo pastor, no, hermano pastor, no puedo entender cómo es que tenemos hermanos en la iglesia, porque no hay conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y no me interesa cuántos años llevas en el Evangelio. Si es verdad que amas al Señor, oye, arrepiéntete y reconoce tu pecado, y reconoce tu maldad, y reconoce tu camino, y mira cómo piensas, ¿verdad? Porque estás caminando con el espíritu de Moloch, estás caminando con el espíritu de la muerte, ¿verdad? Y no estás en línea con lo que Dios establece con la verdad. Eso lo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y estos fueron los sacerdotes, los príncipes del pueblo, los que guiaban al pueblo. Si nosotros como pastores, como ministros, no guiamos al pueblo y le abrimos los ojos para que ellos vean estas verdades, amén, todo comienza por aquí, ¿verdad? En aquellos que ministran la palabra, en aquellos que dan la palabra. Eso es importante, saber lo que uno cree, es importante saber lo que uno cree, es importante conocer. Gloria al Señor. Ayer yo tuve la experiencia, amén, recuerde que yo trabajo y yo hace ratón que eso no tengo, no he podido hacer nada, porque he tratado, pero no he podido. He estado con las reuniones de los hermanos, ve aquí, y muchas veces no me alcanza el tiempo en muchas cosas. Y bueno, y hago el trabajo secular cuando Dios me lo permite, cuando alguien me recomienda a alguien, como alguien me llamó y me dijo, Pedro, hace tiempo me conocí, mira, tengo un pariente. Bueno, fui a ver al pariente, le busqué un apartamento para rentar, no se pudo hacer nada porque había 100 gente viendo el apartamento, y el apartamento lo ponen como una subasta, ya va por no sé cuánto. Y el hombre me dijo, esto es imposible, yo tengo el dinero para darle down payment. Increíble cómo está esto hoy día. Bueno, la cosa terminó hablando de Cristo, la cosa terminó yo dándole la tarjeta de la iglesia, la cosa terminó él haciéndome preguntas acerca de qué tipo de iglesia somos, porque hay una gran confusión entre el pueblo, amén, que desconocen, amén, en tantas denominaciones y tantas maneras de pensar y tantos programas de televisión y tantas cosas que hay de todos para todos, hermano, amén. Pero lo más importante es saber dónde estamos parados en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios, de la gracia soberana de Dios, que tiene un amplio, mire, lo que yo oí y esto está ahora en Facebook, lo que yo oí ¿cuándo fue? El martes pasado, que yo estuve en la reunión de pastores de nuestra denominación. Fueron 2 o 3 barbaridades, y yo a lo mejor soy muy desobediente, me paré y me fui. Amén. Pero una de ellas que oí, pastores que llevan años, de que el libro de la vida se escribió cuando usted, su padre y su madre tuvieron relación y se creó el espermatozoide del vientre, y allí entonces Dios escribió el libro de la vida. Y yo me preguntaba, ¿de dónde este hermano sacó eso? Amén. Porque ellos ni saben, la iglesia de hoy, la mayoría no saben que el libro de la vida se escribió antes que el mundo fuese. Amén. Entonces, cuando usted dice eso, y muchos, porque yo una vez oí una persona a través del programa que escribió y dice, yo no sabía eso. La cantidad de hermanos que no saben dónde está, y si usted no sabe dónde está ese texto, pregúntele a un hermano que sepa. Pues yo no se lo voy a decir. Pues yo lo he enseñado 200 veces. Amén. El libro de la vida se escribió antes que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo.
Amén. Porque Dios no está escribiendo nombres, porque Dios no eres tú, ni soy yo, ni es el hermano Alcide que coge nota con la cuenta de la iglesia. Dios es Dios, hermano. Entonces, nuestra mente no da para entender esas cosas. Crea que esto es una cosa de fe. Amén. No, la ciencia de la fe es la ciencia de Dios, no la del mundo. La fe que Dios nos ha dado es para creer lo que el Señor establece en su palabra. Si no, no lo creyéramos. No lo creyéramos, como hay algunos que no creen. Amén. Y muchas veces los pastores tienden a tirar ciertos tipos de pullas, decimos así, y dicen, porque lo ven a uno sentado ahí y saben lo que uno cree, y entonces sueltan algo, ¿me entienden? Pero no hay conocimiento, no hay un respaldo bíblico, no hay en realidad, es lo que ellos creen y yo creo que esto, y lo sueltan, y eso no es así. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y sentarnos, tú y yo. Si tú crees una cosa diferente a la mía, vamos a sentarnos, vamos a escudriñar la Escritura, vamos a ver si lo que tú estás diciendo está bien, gloria a Dios, pero me lo tienes que mostrar por la palabra, me lo tienes que enseñar por la Escritura. Tenemos que ir a la palabra y al testimonio. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Tú tienes que mostrarme a mí, en realidad, si en sí lo que yo hablé ahorita terminó o cesó. Si cesaron los dones extraordinarios, pues me los tienes que mostrar por la Escritura. Amén. Me lo tienes que enseñar, pero no hay ningún sitio en la palabra, en el Nuevo Pacto, en las iglesias, que independientemente hables tú en lengua o no hables en lengua, independientemente estés tú enfermo o no te sanes, independientemente a todo eso, yo sigo creyendo que los dones extraordinarios están aquí. Pero la palabra dice claramente, tenemos que abundar en ellos. ¿Y qué pasa? Que nosotros no abundamos en ellos, y muchas veces, muchas iglesias no abundan en ellos porque están en el evangelismo, en el trapiche, en el pa' aquí, pa' allá, y uno enseñando esta doctrina a la otra, y uno no abunda en estas cosas. Toma mucho tiempo, y mucha dedicación, y mucho corazón, y mucho deseo, en una vida tan ocupada, en una vida tan preocupada, en una vida financiera, donde usted tiene que buscarse el pan nuestro de cada día, y yo también, amén, donde cada día trae su propia cosa, como dijo el Señor, ¿verdad? Y se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Amén. Ayer yo me acuesto los domingos. Usted me puede llamar a mí los domingos. A las 1:30 de la mañana, a las 2 de la mañana yo estoy despierto. Aquella está allá, y usted lo oye allá en el otro cuarto. Pero yo estoy despierto. Amén. Yo me acuesto tarde los domingos. Es el tiempo en que yo puedo meditar, en que yo puedo leer, en que yo puedo escudriñar, gloria al Señor, en que yo puedo orar, estar en comunión con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Y Dios le dijo al pueblo, a los sacerdotes, a los líderes de Israel, y me volvieron la cerviz, es decir, y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Es decir, todos estos dioses que ellos empezaron a adorar, no solamente lo hicieron, sino que lo llevaron a los lugares altos, en las montañas, ellos hacían altares, montaban un montón de piedras, altares a Jehová, y allí sacrificaban a los niños, allí sacrificaban a los ídolos paganos, como Moloch, como este dios que ponían los niños para ser quemados. Y dice el 35, edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ron, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, y entregaban a los niños para ser quemados. Esto de el aborto, del crimen organizado en el vientre de un ser humano, simplemente es el mismo espíritu de Moloch que existía en el Antiguo Testamento, y es el mismo espíritu de Caín, y es el mismo espíritu del mal. Yo sí creo, amén, que hay una descendencia, ¿verdad?, de hombres inicuos y de hombres malos, porque no es de todos la fe. Hermano, todos hemos pecado. Y pecamos muchas veces.
amén, siendo creyente. Pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la maldad. Estoy hablando de la iniquidad. Estoy hablando de hombres que, amén, la Escritura dice claramente, hombres, vasos de ira preparados para la destrucción. Vasos de ira preparados para la destrucción, nos enseña claramente el apóstol Pablo. Y dice la Escritura en el 36, y con todo ahora dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad de la cual decís vosotros entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Yo quiero decirle algo, amén, y escuche bien y apúntelo, amén. Cuando estas cosas suceden en naciones, amén, cuando el espíritu de la muerte reina, cuando las mentes están atadas a derramar sangre, porque eso es lo que están haciendo, atadas a derramar sangre, amén, porque si a ti te hubieran abortado, tú no estuvieras aquí, ¿verdad? A derramar sangre, entregarle la sangre a Moloch, el espíritu de muerte, a entregar esto. Dios entrega a las naciones y Dios, el juicio de Dios viene sobre los pueblos. Y Dios entregó a Israel a espada, y Dios entregó a Israel hasta el día, aún cuando Jesucristo vino y murió por ellos, y Pilato se lavó las manos, amén, y Pilato dijo, esta sangre, oiga bien, esta sangre de este hombre, es decir, de Cristo, sea sobre ustedes y sobre sus hijos. ¿Y qué vino después? ¿Qué vino después? ¿Qué hizo Hitler? ¿Qué pasó después? Y que todavía hay naciones que quieren terminar con el pueblo de Israel. Porque es una profecía. Por causa de la desobediencia de este pueblo, después Dios le dice, yo los perdonaré, yo los traeré a esta nación. Ellos volvieron otra vez, Dios los trajo a Jerusalén después de la Segunda Guerra Mundial. La profecía se cumple, ahí están, Dios guardándole, pero hay una descendencia de ellos, que es la descendencia de Isaac. No el pueblo entero étnico de Israel, como cree la iglesia, será salvo, sino la descendencia de fe, que como mismo nosotros hemos creído en Cristo, ellos también tienen que creer en Cristo como el Mesías y el Señor y el Salvador, porque no hay dos salvaciones para esta tierra, hay una sola, se llama Cristo Jesús, Señor y Rey. Amén. Hoy el espíritu que se revela en contra de la naturaleza divina, aún en los llamados cristianos, es increíble. Como hay creyentes que siguen esto, como hay creyentes que apoyan esto, como hay creyentes que están en contra, amén, de la vida, de la justicia de Dios, y nosotros somos un pueblo justo. Tenemos que ser un pueblo que sigue la justicia y que sigue la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hay una sola cosa que Dios, que cuando los gentiles, cuando el pueblo, después de la resurrección, la iglesia se reúne, los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo había caído sobre la iglesia. Los apóstoles comenzaron a discutir porque pensaban que la salvación solamente era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero allí, cuando en la casa de Cornelio Pedro habló acerca de Cristo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. Y ellos vieron que también sobre los gentiles, es decir, nosotros los pueblos paganos, había caído la salvación y el Espíritu Santo. ¿Me están oyendo? ¿Y qué sucede? Había discusión entre los apóstoles, ¿verdad? Discusión, podemos discutir de ciertos temas, podemos hablar de ciertos temas porque tenemos diferencia entre los que creen ciertas cosas, como le estuve diciendo anteriormente. Pero ahora en el libro de los Hechos, el capítulo 15, gloria a Dios, yo quiero leerle esta escritura, donde, amén, ¿usted me oye? Donde allí se decide qué es lo que Dios pedía de los gentiles que no conocían a Dios, pero que ahora conocieron entonces. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15. Y el Señor, usando a los apóstoles, ellos llegaron allá y discutieron este tema, diciendo ellos que creían que por la gracia del Señor Jesús, ellos habían sido salvos igual que nosotros los judíos.
es decir, los gentiles, los cubanos, los argentinos, los colombianos, habían sido salvos igual que nosotros los judíos, y solamente le impondrían unas cosas porque empezaron a imponerle cosas, como la iglesia tiene imposiciones hoy, amén, y empezaron a imponerle, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que guardar la ley, y los apóstoles dijeron, no, eso no puede ser así, vamos a ver qué Dios quiere, ¿verdad? Y en el verso 19, Hechos 15, 19, dice, por lo cual yo juzgo, ahí se levantó en el concilio en Jerusalén, yo juzgo que no se le inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Amén. Que no se le imponga, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. ¿Contaminaciones de qué? De los ídolos. Amén. Esa es una de las cosas de las cuales Dios desde el principio le dijo a Israel. Ahí vemos el sacrificio de los niños, ¿verdad? Y ahora vemos que se lo está diciendo al pueblo que se aparten, ¿verdad? De la contaminación de los ídolos. Hay contaminación espiritual en la vida de la iglesia que no conoce entonces la verdad de Dios y que no conoce la escritura. El aborto es un tema en los cuales muchas personas lo hacen por desconocimiento, por situaciones económicas, porque en realidad no ha llegado a ellos la verdad y no conocen. Y gloria a Dios porque Dios perdona nuestras iniquidades, el Señor sana nuestras dolencias, el Señor rescata nuestra vida y el Señor perdona las vidas que han cometido esto. El Señor nos perdona porque lo hemos hecho por ignorancia muchas veces, y si lo hacemos por desconocimiento o lo hacemos porque la vida nos llevó a este lugar, pero Dios perdona, amén. Pero hay personas que no van al arrepentimiento, hay personas que no reconocen esto, y el Señor les dice a ellos claramente, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y hay contaminación, hermano, contaminación espiritual. Y eso es un tema de los cuales a mí me encanta hablar de eso, porque es una realidad, la contaminación que hay en el pueblo de Dios, de fornicación, de ahogado y de sangre, de animales muertos con sangre, de animales ahogados, es decir, la sangre que cuando en aquellos tiempos tomaban sangre, sacrificaban, y es lo que Satanás siempre ha pedido, sangre. ¿Qué pasa con la religión afrocubana? Sangre. ¿Qué pasa con las religiones de los pueblos bárbaros? ¿Qué? Sangre. Porque Satanás siempre ha pedido sangre, y el sacrificio de los niños es el espíritu de este Dios, el espíritu de esta entidad o demonios, ¿verdad? Pidiendo sangre, y aún creyentes que desconocen en sí la palabra de Dios, que no van en línea con esta palabra, también son parte de esto. Y cuando uno participa de esto, yo quiero que usted vea lo que Dios dice. ¿Usted está conmigo? Y Dios claramente es muy claro en esto, en el Nuevo Testamento. Muy claro. Amén. Y en 2 Corintios capítulo 6, es un texto que usted tiene que subrayar ahí. Yo sé que usted a lo mejor lo conoce. Y yo también, pero yo quiero verlo, ¿verdad? Y ahí en 2 Corintios, la segunda carta a los Corintios, el versículo 6. Capítulo 6, perdón. Amén. Y yo lo voy a buscar, y el verso 14. Gloria a Dios. Y es importante, sumamente importante, que la iglesia sea entendida, ¿verdad? Que no corramos el mismo desenfreno y que nos apartemos de esta contaminación. 2 Corintios 6, el verso 14. Tenemos familiares que practican la brujería, o tenemos familiares que practican la idolatría. Tenemos familiares y lo que es hechicería, lo que es brujería, lo que es idolatría y lo que es esto que yo le estoy hablando es lo mismo. Están en la misma orden, es el mismo espíritu, es la misma maldad, amén, es el mismo diablo. ¿Cuántos oyen? Y Dios nos manda a apartarnos de esas cosas y no ser partícipe de esas cosas. Ahí es donde está el detalle. Amén, que no podemos dejar contaminar nuestro corazón y nuestra vida, porque el conocimiento de Dios nos dice, esto es así. Y Dios es celoso. Amén. Oiga lo que dice la Escritura aquí en el verso 14, si están ahí, amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuál? Ninguna.
Ninguna. Amén. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? Ninguna. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Qué parte tiene yo que soy creyente con el incrédulo que vive atrás de mi casa? Amén. Que hoy tiene la guaracha puesta. Usted oye todo desde que se levantan, el barbecue, los maceras, la fiesta. Gloria a Dios, que contento están. Amén. ¿Qué comunión hay entre yo y esa persona? No quiere decir que yo no lo salude, no quiere decir que yo no hable con él, no quiere decir que yo no le diga cómo está vecino, no quiere decir nada de eso. ¿Sabes lo que quiere decir? Que no me contamine. Amén. Porque no hay participación. ¿Cuántos oyen? Y en ocasiones Pablo le dice, cuando usted vaya a una fiesta o a algún lado, si usted ve que el que ese es el toque de la Santa Bárbara, o es el toque del Leguá, o es el toque de no sé qué, y usted ve que la comida es sacrificada a los ídolos, mira, pon bien polvorosa, ¿oíste? Y dice, mira, lo siento mucho, pero no por mi conciencia, sino por la tuya. Mi Dios dice, y ya. Y es así, usted tiene que tener mucho cuidado porque Dios es celoso de eso en su pueblo. ¿Cuántos están oyendo? Y oiga lo que dice claramente, el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo, no podemos en el templo crear ídolos. Por eso ellos sacan el muñeco ese que ponen aquí, el águila ese, sacarlo para allá. No podemos en el templo crear ídolos. Ni nosotros somos ídolos, ni hay nadie para aplaudirlo y hacer un ídolo de él, ni que venga fulano, el apóstol fulano y el arcángel ciclano y aplaudamos y le hagamos a él un ídolo, como lo que ha hecho la iglesia por tiempos y por años. Amén. Porque es importante saber que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Porque, oiga, el templo de Dios somos nosotros. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Amén. Y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No podemos tocar la inmundicia. No podemos estar de acuerdo con el crimen organizado. No podemos estar de acuerdo con la injusticia. Todo lo que venga en línea con la injusticia, con el sacrificio, amén, con la muerte, tú y yo no podemos estar de acuerdo. Amén. No, pastor, pero yo soy creyente y uno de los letreros dice que yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. No. Cuando tú tengas que pararte delante de Dios en el juicio, tú vas a hacer lo que te da la gana, no te preocupes. Amén. Ese día todos serán juzgados. Habrá una resurrección, lo mismo para los impíos que para los santos. En ese día las naciones van a ser juzgadas, los reyes de la tierra van a ser juzgados, los que están en eminencia van a ser juzgados, los pueblos van a ser juzgados. Al que más se le da, más se le pedirá. Y dice, y seré para vosotros por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No toquemos lo inmundo, no nos contaminemos con el espíritu de la muerte, no nos contaminemos como las naciones estas que adoraron a Moloch sacrificando a sus hijos. Es el mismo espíritu lo que existe hoy, derramando la sangre de los niños. Así que, amados, 7, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las promesas? Él es mi Dios. ¿Cuál es la promesa? Él habitará conmigo. ¿Cuál es la promesa? Él anda, ahí lo leí ahora, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Promesas de Dios. Promesas de Dios. Ellos serán mi pueblo. Ellos serán el lugar donde yo more. Amén. Y dice el 7, es un texto para dejarlo para otra oportunidad porque hay mucho que decir. Así que, amados, 7.1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted es creyente y usted tiene una tía o un tío que practica la brujería, amén, ¿verdad? Si usted tiene un pariente, o puede vivir con él, o puede que lo visite, usted tiene que estar bien consciente
Amén. De lo que Dios dice. Porque hay contaminación de carne y hay contaminación de espíritu. Y muchas veces la astucia de la maldad es tanta que el creyente pasa desapercibido lo que Dios dice y dice, ay, vamos a dejar esto así porque. Y no es así. El celo de Dios es grande en cuanto a esto. Amén. Porque mía es la gloria, dice el Señor. Yo soy Dios santo. 3 veces. Por eso la palabra dice Dios es santo. 3 veces santo. Amén. La santidad de Dios abarca, amén, todo esto que estamos hablando, la impureza de estas cosas. La maldad que ha sido todo esto establecido por el espíritu del mal, amén, y de la muerte. Y que hoy día hay una gran multitud gritando por esto. Y en realidad pidiendo que se sacrifiquen a los niños porque mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera. ¿Y qué tal si te hubieran sacrificado a ti? No ibas a hacer nada porque estabas aquí. Amén. Y dice, limpiémonos, dice Pablo, de toda contaminación de carne y de ¿qué? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Porque Dios es celoso de estas cosas. Y nosotros tenemos que estar conscientes, amén, de esto. ¿Cuántos están oyendo? Amén. Limpiémonos de toda contaminación. Es de aquí donde vienen las promesas y toda bendición. Las promesas de Dios. Cuando nosotros seguimos en realidad lo que la palabra establece, que nos apartemos de esta situación, que nos apartemos de espíritus que contaminan la vida nuestra. ¿Por qué usted cree que Dios quiere que su palabra esté en nuestros labios? ¿Por qué usted cree que el Señor quiere, amén, que la palabra abunde en nuestro corazón? Porque es la palabra de Dios la que limpia mi conciencia y mi vida. Es la palabra de Dios que en el conocimiento de ella me hace entender y me hace seguir la verdad de Dios. Por eso yo digo muchas veces en línea con la palabra. Y solamente la palabra que sale de su boca, que no mira vacía, que hará aquello para lo cual Él la ha enviado, la palabra de su poder. Gloria al Señor. Mire, quiero terminar con esto no estaba aquí, pero creo que es el Salmo 29. Yo estuve leyendo un pedacito del Salmo 29. Hay 4 versículos allí. Vamos a terminar con él. En el Salmo 29. Cuando yo leí esto, dije, cosa más bella esta. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y alabado su nombre. El Salmo 29. Cuando estén allí un amén. Amén. Salmo 29. Y estaba leyendo este salmo que no lo había visto en realidad. Y dice la Escritura aquí poderosamente. Es algo bello y algo tremendo. Salmo 29, le digo el versículo ahora mismo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El verso 3. El verso 3. Amén. Después léase el verso 3. Oiga lo que dice. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Santo. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Amén. ¿Y de dónde sale la voz de Jehová? Si no sale de nosotros, la iglesia. La iglesia tiene la voz de Dios. La iglesia tiene la palabra de Dios. La iglesia tiene la autoridad de Dios. La iglesia tiene la bendición de Dios. ¿Se ha puesto usted a orar por esto? ¿Ha parado usted por algún momento y ha dicho, Padre, gracias porque voz de Dios sobre esto? Gloria de Dios sobre esto. Gloria de Dios sobre mi primo, sobre mi mamá. Poder de Dios. ¿Y se ha parado usted a orar por estas cosas?
Ha parado usted un momento y ha dicho, es que es Dios orando en la vida de uno cuando estas cosas pasan. Cuando Dios dice, detente ahí y tienes que levantar voz de trompeta. Amén. Y cuando decimos hay que hablar a veces. Sí. ¿Verdad? Porque Dios no está mudo. Dios, gloria al Señor, no está mudo. Amén. Dios no está mudo. Vamos a estar de pie antes de orar. Gloria al Señor. Y vamos a orar. Bendito sea el Señor por esta situación que está pasando el país. Gracias a Dios por estos jueces que estuvieron de parte de